La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP. El ciclo de Krebs ocurrió en la matriz mitocondrial y el proceso de fosforilación oxidativa ocurre en las crestas mitocondriales. Y ahora, a continuación, vamos a observar con más cercanía a esta zona. La cadena transportadora de electrones es una serie de proteínas o complejos proteicos que se encuentran unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. Su función es movilizar electrones a través de ellos. Hasta ahora, debido a los otros procesos que se han realizado en la respiración celular, tenemos 10 moléculas de NADH y 2 de FADH. Hola, yo soy Aranza Salomón y les voy a platicar sobre el complejo 1 llamado NADH deshidrogenasa, en el cual podemos encontrar centros de hierro y azufre. Bueno, este va a transportar 4 electrones del exterior de la membrana interior y es capaz de reducir la ubiquinona o coenzima Q en ubiquinol, también llamado coenzima QH2, con ayuda del flavin mononucleótido, que también se puede llamar FMN. Se hidroliza el FMN a FMNH2 y este complejo va a adquirir 2 electrones del NADH que pasa también al ubiquinol o también llamado coenzima QH2. La ubiquinona puede transportar electrones del complejo 1 a complejo 3 o también puede transportar los electrones del complejo 2 al complejo 3 que vamos a ver más adelante. El complejo 2, también llamado succinato deshidrogenasa, solo va a recibir electrones pero no va a pasar protones. Se obtiene energía de la conversión del succinato a fumarato en el ciclo de Krebs, generando un FADH2. Este complejo solamente va a recibir electrones del FADH2 y va a ceder sus protones a la ubiquinona sin paso de protones al otro lado de la membrana. Si la cadena empieza en el complejo número 2, se generará posteriormente un ATP- en la ATP sintasa. Entonces, quien recibe estos 2 electrones va a ser el centro hierro-azufre y los va a pasar a la ubiquinona. Hay que recordar que este complejo bombea 2 electrones. La ubiquinona es una proteína libre por la membrana interna. Esta va a recibir los 2 electrones del centro hierro-azufre y después de eso se convertirá en ubiquinol y ya que dona los electrones, esta va a regresar a ser una ubiquinona. Oxidación del succinato. Se transforma el succinato en fumarato mediante la transferencia de 2 hidrógenos. Como ya vimos anteriormente, los complejos 1 y 2 mandarán electrones mediante la coenzima QH2 o también llamado ubiquinol al complejo 3. Este complejo puede ser llamado citocromo C oxidorreductasa, citocromo aminoácido 3 o citocromo BC1. Bueno, este va a estar encargado de transportar 4 protones y liberar los hidrógenos de la coenzima QH2 o ubiquinol, creándose un gradiente de protones entre los dos lados de la membrana. La diferencia de potencial entre los complejos 1 y 3 va a ser suficiente para poder formar ATP. Y además, el complejo 3 va a poder transferir 2 electrones a una molécula de citocromo C. Es importante decir que el citocromo C es una pequeña hemoproteína que transfiere los electrones del complejo 3 al complejo 4. Hola, yo soy Juan Bernardo y el día de hoy les voy a hablar del complejo 4 o citocromo C oxidasa.
El complejo 4 es el último complejo en la cadena de transporte de electrones. Al entrar en contacto el citocromo C con el complejo 4, tiene actividad citocromo oxidasa. Este es el elemento de la cadena de transporte que requiere oxígeno molecular, puesto que forma agua a partir de un medio de átomos de oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 electrones. El complejo 4 transloca durante la oxidación del citocromo 2H al otro lado de la membrana, contribuyendo al gradiente de protones. El complejo 4 contiene al citocromo A3 y citocromo A. Bombea 2 protones por cada 2 electrones de NADH o FADH. Recibe los electrones citocromo C y los lleva al oxígeno para reducirlos a H2O. El complejo 5 ATP sintasa. La ATP sintasa es una proteína altamente conservada y un elemento presente en todas las membranas transductoras de energía. Es una enzima encargada de sintetizar adenosín trifosfato, ATP, a partir de ADP y un grupo fosfato. Está constituida por dos subunidades, la F1, que se compone por 3 proteínas alfa y 3 beta, además de una delta, y la F0, con subunidades C, que pueden variar de entre 10 a 14. Estas se conectan a través de un tallo por gamma y epsilon y una columna externa formada por una proteína A y 2 proteínas B. El cambio conformacional de las subunidades alfa y beta se inicia por un empujón que ejerce la subunidad gamma al ir girando. El paso de protones a favor del gradiente desde el espacio intermembranario mitocondrial hacia la matriz solo puede hacerse a través de la proteína ATP sintasa. Al pasar los protones a través de la subunidad A, se hace girar el conjunto de subunidades C, que a su vez hace girar también a epsilon y gamma, que permiten la catálisis rotatoria, que al terminar la vuelta que da, se libera. Esto es gracias a 3 estados. En el primer estado conformacional de la proteína, beta tiene alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, el cual le permite su unión. En el segundo estado, la afinidad aumenta, lo que produce una fosforilación del ADP con el fosfato. Y por último, en el tercer estado, la afinidad baja, lo que permite su liberación a la matriz. La rotenona inhibe el complejo 1 de la cadena respiratoria, por lo tanto, impide la transferencia de electrones del complejo 1 a la ubiquinona al bloquear los sitios de unión a la ubiquinona, disminuye la síntesis de ATP y procede del NADH. El monóxido de carbono y el cianuro inhiben la cadena transportadora de electrones, uniéndose más fuertemente que el oxígeno a los centros de hierro y cobre en el citocromo C oxidasa, evitando la reducción del oxígeno.